Buenos días. Les agradezco por acompañarme en el estudio del capítulo 1 de la primera epístola, del capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Vamos a leer los versículos del 1 al 3, recordando que en el capítulo 1 Pedro explicó la obra de Dios, de Dios del Padre, directa en aquellas personas que han aceptado la historia de Jesús para su salvación. Esto se llama la gracia, la intervención diaria, continua de Dios en los creyentes. Entonces, una vez que ya sabemos esto, dicen los versículos del 1 al 3, por consiguiente, pongan aparte toda maldad y todo engaño. Pongan aparte la conducta engañosa, todo celo y difamación. En otras palabras, vivan otro tipo de vida. No maldad, no engaño, no conducta engañosa, no los celos y, por supuesto, tampoco la difamación. 2. Durante entonces este periodo, inmediatamente después de haber aceptado la historia de Jesús, dice, como infantes recién nacidos, deseen la palabra racional, como si fuera leche sin adulteración, a fin de que crezcan espiritualmente. El crecimiento espiritual es el crecimiento en la fe, en la comprensión, además en la comprensión diaria de la obra de Dios del Padre en cada uno de nosotros, cada día. Quizá, versículo 3, y quizá experimenten la bondad del Señor. En realidad van a experimentar la bondad del Señor. Versículo 3. Ahora 4:6. Viniendo continuamente los pensamientos en la historia de Jesús, es la forma como se viene a Él. Y aquí presenta la figura de Jesús, del que recién entra en esta relación, al recibir la historia de Jesús en su mente, al aceptar la historia de Jesús en su mente para su salvación, vengan a Él como piedra viva. Jesús aparece como una piedra viva. Esto es una contradicción. La piedra es dura, sólida, firme, pero no da señal de vida. Esto es una figura de Jesús, como los judíos le vieron, como una cosa sin vida, como una persona sin vida, como su ministerio sin vida, porque no estaba de acuerdo en la práctica de los mandamientos como ellos enseñaban. Así es que acercándose a Él como piedra viva, algo sin vida, fuerte, sólido, pero que era una contradicción porque tenía vida, tiene vida. Algo muy fuerte como una piedra, pero con vida. Esta es la representación que se hace de Jesús. Muy firme, muy sólida es su historia para el que la recibe. Muy firme y sólida. Aunque fue desechado por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. 5. Ustedes también, los que entran en la relación, o sea, aceptar la historia de Jesús en la mente, también como piedras vivas, llegan a ser piedras vivas, o sea, algo que no tiene vida, una apariencia como no tiene vida, pero realmente es una vida fuerte, firme, sólida. Sean edificados, una vez que se acercan a Jesús, vamos a ser edificados como una casa espiritual, que es una figura del sacerdocio santo que ofrecen, porque los cristianos entran en esta relación de fe con Jesús, al aceptar su historia, son un sacerdocio, el nuevo sacerdocio. Ya no existe el sacerdocio del Antiguo Testamento, un sacerdocio santo, ya no para ofrecer sacrificios de animales, sino para ofrecer sacrificios espirituales que son bien recibidos por Dios por medio de Jesús del Mesías. Estos sacrificios son la alabanza al Padre y la ayuda a los necesitados. 6. Por esto está en la Escritura. Miren, así anticipó Dios, pongo en Sión la piedra principal de ángulo, escogida, preciosa, y el que tenga fe en él no será avergonzado. Recordando que en ese tiempo ya había el templo, una edificación colosal también de piedra, pero no era de piedra viva. Jesús es la piedra principal básica de ese edificio que simboliza, de ese edificio espiritual, que simboliza el sacerdocio de los creyentes. Sacerdocio en el cual se
presentan sacrificios a Dios, sacrificios espirituales a Dios, que son la alabanza a Dios, es el reconocimiento de lo que las obras que Dios hace cada día en cada uno de los creyentes, y el otro sacrificio es la ayuda a los necesitados. El que tiene fe en Él no será avergonzado. La apariencia de la roca es importante. No tiene vida, es sin vida, pero Jesús es como una roca, pero con vida. O sea, de una gran firmeza, de una gran resistencia y de una gran actividad. Versículos 7 al 10. Así que para ustedes los creyentes, Jesús, la roca, la piedra viva, es valioso. Pero al contrario, para los incrédulos, la piedra que repudiaron los constructores llegó a ser la principal piedra del cimiento. Esto es cabeza de ángulo. No olviden que los judíos creían que el templo físico era el propósito de Dios que estaba en estas profecías. Pero no era este propósito. El propósito era el sacerdocio de los creyentes, que tenía como base la vida, la muerte de Jesús. Una aparentemente sin sentido, como una roca, sin vida, pero fuente de vida. Esto queremos tener bien claro en nuestra mente. Entonces, para los creyentes es valioso, el 7 al 10, pero para los incrédulos fue una piedra repudiada, a pesar de que era la principal piedra, la cabeza del ángulo del cimiento de este edificio espiritual que es el sacerdocio de los creyentes. 8. O sea, Él llegó a ser piedra de tropiezo y roca que entrampa en el pecado, porque ellos tropezaron ya que no se dejaron convencer. La vida de Jesús, sus enseñanzas, su mansedumbre, su humildad, no convencieron a los judíos. No convencieron, de tal forma que cerraron a sus actos, a sus milagros, a sus enseñanzas. Pero cuando una persona hace esto, este mismo Jesús, cuya historia es para salvación, llega a ser fuente de pecado. Esta misma historia. Roca que entrampa en pecado, porque ellos tropezaron, porque no se dejaron convencer. Si no se dejan convencer, una persona que no se deja convencer por la historia de Jesús, esa historia de Jesús llega a ser piedra de escándalo, fuente de tropiezo, de ser atrapado por el pecado. 9. Más ustedes, habla a los creyentes, son linaje elegido, sacerdocio real, pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que les llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Esta es la obra de nosotros, uno de los sacrificios. Alabanza a Dios. Esto es contar lo que Dios hace cada día. Porque el capítulo 1 justamente dice que aquellas personas que aceptan la historia de Jesús para su salvación son objeto de la obra de Dios diaria, continua. Es la gracia. Por esto tienen motivo para alabar. O sea, es importante tener claro esto que acabo de explicarles. El motivo que hay para alabar es la intervención diaria, continua de Dios el Padre, o sea, de la gracia de Dios en los que han aceptado la historia de Jesús para su salvación. 11 y 12. Entonces, siendo unidos a Jesús, siendo rechazados por el mundo, porque esto ocurrió con Jesús, ¿no es cierto? Entonces, como extranjeros y peregrinos, leemos los versículos 11 y 12, les ruego que se abstengan de las pasiones carnales que están en guerra contra el alma. El alma, si ustedes recuerdan, es el cuerpo humano funcionando. Las pasiones, todo tipo de pasión, la glotonería, el sexo, todos se oponen al buen funcionamiento del alma. Esto es todo lo que está diciendo, o sea, el buen funcionamiento del cuerpo. Cuando no funciona bien el cuerpo, la mente no es clara. 12. Entonces, el comportamiento de ustedes entre los gentiles sea lleno de bien, a fin de que en lo que les miraban los gentiles a los creyentes como criminales, vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
no ahora, en el día de la visitación. ¿Cuándo es el día de la visitación? Cuando Jesús interviene en esta tierra, según 1 de Tesalonicenses 4, y lleva a los creyentes. Es el día de la visitación, porque les lleva otra vez al cielo y se va a ir al cielo otra vez, para luego regresar a la tierra, como ustedes ya bien saben, según explica Apocalipsis 19, para destruir sus enemigos y para instaurar su reino. Pero antes de eso hay la visitación, en el cual los creyentes son llevados como invitados a la fiesta de bodas del Cordero. Bueno, 13 al 16. Así que cada uno de ustedes subordínense a cada institución humana, o sea, vivamos como en obediencia a los gobiernos, ya sea un señor, ya sea un rey como superior, o a los gobernantes cercanos, como si fueran enviados para castigar a los malhechores o para alabar a los que hacen el bien, a los que viven de acuerdo, haciendo bien a la sociedad. A esto se refiere, ¿no? 15. Porque esta es la voluntad de Dios, escuchen bien, de los creyentes, de las personas que han aceptado la historia de Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo lo bueno hagan callar a los hombres ignorantes sin conocimiento. Que vivan como libres, como siervos de Dios, no teniendo la libertad como un pretexto para hacer la maldad. Ahora, con el 17 en adelante. Consideren valiosos a todos. Los cristianos tienen que considerar valiosos a todos. Amar a los hermanos de la congregación. Hay personas que, bueno, no personas, todos nosotros naturalmente tendemos a amar a los amables y a las personas que tienen dificultades personales de ellos, en su comportamiento, su carácter, les es difícil amar. Pero aquí está diciendo justamente que una persona que está bajo la obra de Dios del Padre, ama a todos, a los amables y a los no amables. Teman a Dios, sigo leyendo el 17, y tengan al rey como un instrumento valioso para establecer cierto tipo de orden en la sociedad. 18. Los que sirven en casas como empleados, sujétense respetuosamente a sus amos. En todo, no solo a los buenos y amables, sino también a los malos. Aquí, pues, como ustedes recuerdan, este mundo no es de los creyentes. Por eso lo llama peregrinos pasajeros. Así es que después, cuando Jesús establezca su reino en la tierra, habrá justicia. Mientras tanto, no. Tenemos que tener patrones, personas a quienes vamos a servir, sea como en el caso que estamos leyendo, el versículo 18, los que sirven como criados, porque estamos en un sistema de injusticia, de abuso. Pero aquí Dios nos dice que nos sujetemos respetuosamente. Los que trabajan como empleados domésticos sujeten respetuosamente a sus amos. En todo, no solo a los amos amables, sino también a los malos. 19. Porque es gracia de Dios, es parte de la actividad de Dios en el ser humano, que si por causa de la conciencia alguno tiene de Dios una carga, sufre tristeza injustamente. O sea, una de las escuelas del creyente. El que está bajo la gracia, el vive bajo la gracia, va a sufrir injusticias. Pero esto dice, viene de Dios. Esto es gracia de Dios, porque ya vamos a ver por qué. Es parte de la gracia de Dios aprender, sufrir abnegadamente, aun cuando sea injustamente. Esto es lo que está diciendo. El 20. ¿Cuál es el mérito? Si pecan y son tratados con el puño, que lo soporten con paciencia. Al contrario, si hacen lo bueno, pero sufren con paciencia, esta es gracia que viene de Dios. O sea, sufrir las injusticias es parte de la experiencia de los que andan en la fe, han aceptado la historia de Jesús. Sufrir injusticias, pero hay que sufrirlas con paciencia. Esto se llama gracia de Dios. La gracia de Dios nos da la paciencia para sufrir injusticias en esta tierra. El 21 dice, ya que para esto fueron llamados,
para sufrir injusticia. ¿Por qué? Porque Jesús, esta es su experiencia. Porque el Mesías sufrió para nuestro beneficio, dejándonos de ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Es piden la gracia. Sufrir injustamente, con paciencia. Esto es gracia de Dios. El 22 dice, ¿quién no hizo pecado? Jesús, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Quién cuando lo ultrajaban no respondía? Cuando sufría no amenazaba, sino se sometía a aquel que juzga con justicia. El mismo, versículo 24, cargó nuestros pecados en su cuerpo. Ustedes tantas veces les he repetido, esto es bien importante. Al aceptar la historia de Jesús, parte de esa historia es del Getsemaní, en que el Padre quiso darle la copa y Jesús por 3 veces le pidió, si es posible, que no lo beba. Esos eran los pecados de la humanidad que ya venía anunciado en Isaías 53:6, que Dios iba a descargar en él los pecados de la humanidad. Esto es bien importante. Recuerdan ustedes que cuando Juan le anunció a Jesús, Juan el Bautista le presentó como el Cordero de Dios que lleva, no dice que llevará, que lleva los pecados del mundo en su vida. En el Getsemaní, Dios el Padre puso nuestros pecados en él. Por esto es que en el nuevo pacto se agradece a Dios porque nuestros pecados ya fueron remitidos. En el pacto antiguo todavía se pide perdón, cuando se está en el pacto antiguo, por los pecados, pidiendo a Dios que perdone los pecados, pero en el pacto nuevo, repito, ya se sabe que Dios descargó nuestros pecados en Jesús y por eso nosotros ya tenemos amistad con Él. Ya no tenemos deudas. Esto le ayudó muchísimo a mi esposa cuando murió. Ella murió hace unos pocos días, porque sabía que ya no tenía deudas. Una de las cosas que más molesta al moribundo es su conciencia. Pero cuando se sabe que Dios descargó los pecados en Jesús, da una gran tranquilidad. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Porque de sus llagas fuimos curados. 25. Porque ustedes eran como ovejas extraviadas, ahora han virado hacia el pastor que cuida la vida de ustedes. Muy bien, esta es la vida en la gracia. La gracia es la intervención continua, diaria de Dios, que empieza el momento en que la persona presta atención a la historia de Jesús. Les agradezco mucho su atención y su compañía. Espero que Dios les bendiga esta semana. Muchas gracias.